Cordial saludo para todos ustedes. Sean bienvenidos a este su curso de Revit para, para nivel básico y vamos a llevarlo hasta un nivel que podamos tener pues básicamente todo lo que requerimos en, en cuanto a nuestro funcionamiento normal del día a día. Quiero decir que vamos a poder sacar planos, vistas, el modelo 3D, las cantidades, cosas muy interesantes. Un buen alcance tiene el curso. Vamos a desarrollar renders, entonces pues va a estar muy completo, muy interesante. Vamos a hacer 10 sesiones. En esta primera sesión vamos a ver el interfaz del programa, cómo está organizado, cuáles son sus botones, qué es lo que debemos tener ahí en cuanto a lo importante del programa, y en las siguientes sesiones pues nos vamos adentrando en el modelado de un proyecto que en nuestro caso es un proyecto muy bonito, que es la casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Entonces pues vamos a introducirnos. Entonces pues sin más preámbulos, arranquemos. Bien. Entonces, vamos a trabajar Revit 2024. Esta es la interfaz general y de una vez pues les comento que estos son los planos que vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos la casa Farnsworth con la planta. Un proyecto muy sencillo pero muy bonito y muy importante. Y tenemos aquí las secciones y tenemos acá también los alzados y los detalles de las escaleras. Listo, entonces el archivo pues lo haré llegar, lo dejaré en un enlace en la descripción para que lo puedan tener. Listo. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver la interfaz. Listo, entonces si es la primera vez que abres el programa, pues nos vamos a encontrar con esto. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a ver primero los proyectos que hemos trabajado recientemente en la parte alta, y en la parte baja vamos a ver las familias, o se encuentran ahí las familias abiertas recientemente. Si de pronto estamos familiarizados con AutoCAD, las familias son como los bloques. Entonces, por ejemplo, una puerta que hubiéramos trabajado últimamente, editado, manipulado, la encontramos aquí. Un mueble, ¿sí? Lo abrimos por acá. ¿Por qué? Porque es que yo no voy a modelar el mueble, sino que simplemente agarro el mueble que existe y lo pongo dentro de mi modelo. Entonces, el proceso o la interfaz para modelar ese mueble y dejarlo listo de solo introducirlo en el modelo es al que accedemos por esta opción. ¿Listo? Esos elementos se llaman familias. ¿Listo? Bien, y estos sí son los modelos o archivos. Aquí tenemos pues lo típico de los programas, el tema de abrir. Entonces si quiero abrir un archivo que ya esté trabajando, si quiero crear un nuevo archivo, entonces lo encuentro por acá. O si quiero abrir una familia o crear una familia nueva. Bueno, entonces vamos a crear un archivo nuevo. ¿Listo? Entonces le vamos a dar acá, nuevo, y elegimos una plantilla. Una plantilla es una configuración previa, una interfaz previamente configurada para hacer cierto trabajo. Si yo voy a trabajar temas estructurales, elegiré la plantilla estructural. Si voy a trabajar temas arquitectónicos, elijo la plantilla arquitectónica. ¿Listo? Entonces voy aquí a abrir y le doy aquí a abrir un nuevo proyecto. Bien, entonces plantilla arquitectónica, listo, abrir el nuevo proyecto. Bueno, entonces ahí está abriendo. Dependiendo pues del computador se va a demorar un poquito más, un poquito menos. Y nos encontramos con la interfaz general del programa. Entonces aquí tenemos ya, esta es la interfaz con la que nos vamos a estar interactuando y familiarizando normalmente, típicamente con el programa. ¿Qué tenemos ahí? Entonces vamos a empezar por mirar diferentes secciones de esta interfaz. Empecemos por describir este espacio de trabajo. Es aquí donde yo voy a dibujar y modelar todos los planos y el proyecto en sí, porque pues, sabemos que en el Revit, mientras yo voy haciendo la planta, voy modelando, el programa va haciendo el modelo tridimensional. Entonces da esa ventaja, esa agilidad. Bien, entonces aquí vamos a hacer nuestros planos. Entonces si yo voy a seleccionar un muro y necesito trazarlo, entonces lo trazo de aquí hasta aquí y ahí se va representando. ¿Listo? Aquí en este punto vemos el nivel en el que estamos seleccionando, en el que estamos trabajando, que es el nivel 1. Y en este punto, aquí en la casita, vamos a ver el 3D. Entonces si yo vengo acá, aquí ya tengo el 3D de ese muro
que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces aquí tengo, este modelo es un espacio infinito y estos 4 punticos son las vistas, son como unas camaritas que apuntan hacia el centro. Entonces en el centro de esas 4 vistas es que yo voy a hacer mi proyecto. ¿Listo? Generalmente entre vista y vista o entre esas camaritas pues tenemos en este caso 33 metros. ¿Listo? Algunas vienen de 50 metros, pero aquí tenemos 33. Bien, entonces yo voy acá y le di en este bombillito de acá que es para mostrar elementos ocultos. Son elementos que están dentro del modelo, pero yo los oculto porque no los necesito en ese momento. Y dentro de los elementos ocultos encontramos este icono, que realmente son 2 elementos que están ahí metidos, un círculo y un triángulo, que son los orígenes del programa, el origen 00 o las coordenadas del programa. Ese es el centro de coordenadas del programa. Listo. Entonces, luego de eso, ya apagué para que permanezcan ocultos. Y en resumidas cuentas, este es el espacio de trabajo y es como una hoja infinita donde voy a trabajar. Importante decir que yo aquí, en este botón de acá abajo, puedo configurar la escala. ¿Listo? Entonces, ahí configuro la escala y le doy la escala a mi proyecto. Si quiero trabajar en 1.100 o en 1.200, según la escala que yo quiera trabajar. Listo. Bien, pasemos a otra parte importante. Bueno, volvemos aquí vamos a volver a tener aquí el muro. Listo, ahí está. Este es el pedacito de muro, que de hecho está como grande. Cada vez que yo hago el muro aquí salen unas cotas que me dan la medida del mismo. Vamos a mirar esta de acá. Esta barra de acá tiene los elementos que yo voy a utilizar para hacer el modelo. Entonces está organizado como por pestañitas. Entonces tenemos una pestaña que es de arquitectura, tenemos una pestaña que es de estructura, tenemos pestaña de acero, prefabricado, sistemas, insertar, anotar, analizar, masa y emplazamiento, colaborar, vista, gestionar, complementos, V-Ray, que es un complemento adicional para hacer renders, que no lo traen todos los programas porque pues dependiendo de si se suscribe uno o no a ese software, pues lo puede tener. Y una pestaña de modificar. Entonces, esto parece bastante, ¿sí? Pero ya a medida que vayamos utilizando el programa, nos vamos familiarizando con todos estos iconos y aparte vamos mirando los que más se utilizan. Voy a nombrar ahorita por encima como los que más vamos a utilizar ahorita al principio. Y poco a poco, al introducirnos en el curso, pues voy seleccionando o nombrando aquel que particularmente necesitemos. ¿Listo? Entonces tenemos acá, tenemos los muros, ¿correcto? Entonces los programas vienen intuitivos en muchos de los casos, entonces podemos darnos una idea de para qué nos sirve cierto icono, y además si yo me paro sobre el icono me dice una descripción, me dice mire, este sirve para hacer muros y el otro me va a decir este para crear ventanas y así. Entonces poquito a poco podemos ir leyendo y mirando pues qué es lo que contiene cada uno. Aparte, como ustedes pueden ver entre paréntesis, está el acceso directo desde el teclado. Para un muro es WA, ¿correcto? Para una puerta es DR, para una ventana WN. Entonces, pues estos elementos de acá, por ejemplo estos tres, pues nos sirven para crear los muros, las puertas y las ventanas. Este particularmente, que es el componente, pues nos va a servir para crear elementos que son particulares y que necesitamos, que no son como tan típicos, entonces necesitamos insertarlos, buscarlos, descargarlos, como bloques, correcto. En AutoCAD serían bloques, aquí son familias o componentes. Y tenemos opciones de modelar el componente desde cero, hacerlo muy específico, muy particular, o cargar el componente desde una biblioteca de componentes, de nuestro repositorio de componentes. ¿A través de qué? De esta herramienta o esta opción que llama cargar familias. Fijémonos que ahí pasó algo muy interesante, muy curioso, y es que cada vez que yo pico en una herramienta, por ejemplo en este caso en componente, el programa como que apenas yo selecciono ese icono me envía a otro menú ahí alterno. ¿Listo? Aquí no me envió porque ya estaba metido en él, pero voy a seleccionar por ejemplo esta, la puerta. Ahora sí cambió todo esto. Entonces
el programa me envía a las opciones de modificar, ¿sí? Porque si yo voy a crear una puerta que no me sale, aquí no sale la puerta porque necesito un muro para insertarla. Esa es la magia de este programa, que yo no tengo que hacer el hueco, no tengo que hacer la puerta, no tengo que hacer la planta ni el alzado, sino que yo vengo y coloco y ahí va saliendo, ¿sí? Entonces el programa entiende que yo voy a colocar la puerta y que de pronto necesito moverla, rotarla, girarla. Es por eso que me envía a la pestaña de modificar. Entonces, en concreto, que necesito modificarla. Y en modificar tenemos estas herramientas muy importantes de todo programa tridimensional de modelado, que es mover, rotar, hacer una simetría o un espejo, copiar la puerta, alinear, desfasar. Entonces me envía todas estas opciones de acá. ¿Listo? Entonces se torna de un color verde. Cuando tenemos el interfaz que estoy utilizando, un color verdecito, se resalta y nos dice modificar, colocar puerta. Si yo seleccionara una ventana, me va a decir modificar, colocar ventana. Entonces vengo y coloco la ventana, y entonces a través de esas opciones yo puedo hacerle modificaciones a la ventana. Por eso es que se salta ya, porque entiende el programa que yo quiero modificarla, bien sea moverla, rotarla o cualquier otro elemento. ¿Listo? Bien, entonces tenemos estos elementos de acá. Bien, tenemos para crear los techos o las cubiertas de los modelos. El techo, que en este caso pues para nosotros en el contexto digamos colombiano sería el cielo raso. Para hacer los suelos, ¿cierto? O los pisos para nosotros. Y ya otros elementos como sistemas de muro cortina un poquito más complejos, que son todas estas vidrieras que vemos en los edificios. Rejillas y montantes, que son como la perfilería de estas vidrieras, la perfilería de estos muros cortina, los conocemos nosotros, los llamamos, que son estos vidrios pisotechos que están en los edificios. Así sucesivamente tenemos para hacer barandas, rampas, escaleras, para colocar un texto en 3D, y tenemos este que es muy importante, que son las líneas de modelo. Son líneas que yo dibujo, son líneas que yo dibujo, así como lo pueden ver, pero que si yo voy al 3D, se ven en el 3D, es decir, aparecen en 2 dimensiones y 3 dimensiones, es decir, hacen parte del modelo. Listo, por eso se llaman así. Voy a volver aquí al nivel 1. Entonces, a medida que yo voy abriendo vistas aquí, como en el Google Chrome o estas nuevas en los navegadores, se abriendo pestañas de la planta, del corte, del alzado, de lo que tengamos, y con su nombrecito. Entonces me voy aquí a la vista 1. Entonces ahí tengo la línea, ¿cierto? Tengo la planta, y bueno, vamos viendo estas herramientas. Estas son un poco más no especializadas, pero pues no se usan no están típicamente usadas. Las vamos viendo ahí en el transcurrir del curso. Entonces aquí tenemos pues las demás herramientas para hacer huecos en las cubiertas, y esta sí es muy importante porque es la herramienta para crear nuestros ejes. Entonces ustedes saben que todo programa, y no solo todo programa sino todo proyecto, tiene unos ejes de construcción, que son estos de acá. Fíjense cómo van apareciendo. Entonces ahí viene la segunda magia del programa, y es que yo no tengo que ponerme a hacer el eje y cambiarle el número, sino que él solito va haciendo el eje, la burbujita esta, y cambiando el número. Bien, pasemos aquí a la parte de la estructura. Como su nombre indica, encontraremos opciones para modelar todo el tema estructural: vigas, muros, pilares, que en este caso son las columnas, suelos estructurales, cerchas, rigidizaciones, sistemas de vigas, que es todo el tema de vigueterías y demás que utilizamos en los entrepisos, conexiones metálicas, cimentación, todo el tema de zapatas, de losas de cimentación, de zapatas corridas, el tema de la armadura, del refuerzo por área, bueno, en fin, todo este tema de refuerzos, de recubrimientos y demás, todo el tema de refuerzos. Y pues por aquí vamos viendo huecos o agujeros también, y pues aquí vamos viendo también el tema de la rejilla, aparece ahí recurrentemente. Tenemos para todo el tema modelado en estructura en acero. En estas nuevas versiones viene para temas de prefabricado.
Pero vamos a ver esta parte muy interesante que son estos los sistemas. Entonces el programa es BIM, es decir, yo le puedo colocar no solo la arquitectura y la estructura, sino que le coloco los sistemas y básicamente integro todas las disciplinas de un proyecto en el programa. Entonces vamos aquí a encontrar herramientas para hacer el modelado del aire acondicionado, ¿correcto? También para hacer el tema de tuberías y fontanería, es decir, todo el tema de hidrosanitario, entonces contra incendio, gas y estas que tienen que ver con estos tubos, entonces ahí los podemos insertar. Y el tema eléctrico también, entonces todo el tema de las banderas portacables, de los tubos, de los cables, de los dispositivos y demás, pues los podemos colocar acá. Entonces esos son los conjunticos y a medida que se vayan usando pues se va mirando ese tema. Insertar entonces todo el tema de lo que puedo traer de otros programas, bien sea de SketchUp, de AutoCAD, de Archicad, de PDF, de imágenes, de este tipo de formato, entonces los vamos pudiendo colocar acá topografías y demás. En anotar, ¿qué tenemos aquí en anotar? En anotar tenemos todo el tema de acotado, ¿sí? Acotados, textos, etiquetas, símbolos, convenciones, todo ese elemento los podemos hacer por acá. Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocar una cota alineada con esta una cota lineal para medir ángulos, para medir radios, para medir diámetros, para medir longitudes de arcos, para medir las elevaciones en nuestros proyectos, para medir las coordenadas, las pendientes. Y tenemos aquí esta línea de detalle que es muy importante. A diferencia de la línea modelo que vimos ahorita, la línea de detalle es una línea que solamente aparece en 2 dimensiones y no en 3. Y como si el nombre lo indica, se utiliza para detallar. Es decir, si yo no quiero modelar así todo un elemento específico, lo dibujo como si estuviera en AutoCAD. Tenemos también acá esto que es la región. Esa es muy interesante. La región es el achurado para AutoCAD. Es decir, de pronto yo quiero un achurado de tierra, lo coloco ahí. De pronto yo quiero un achurado de madera, lo hago a través de esa herramienta. De pronto yo quiero un achurado como de arena, a través de ella lo coloco. Esas son como unas opciones bastante importantes de aquí. Ya ahí encontramos pues nuevamente la herramienta de componente, pero esta vez es un componente de detalle que es como tener ya el detalle hecho y yo simplemente lo inserto para evitarme hacerlo desde cero. Nubes de revisión, aislamientos, esa convención como de aislamiento. Tenemos acá para colocar el texto una herramienta muy importante, muy utilizada porque vamos a tener que colocar textos. Y bueno, digamos que por mencionar de aquí las etiquetas también son muy importantes, muy buenas, porque yo voy colocando una etiqueta y me va diciendo, esto es un muro, tiene tales características. Me va extrayendo la información y me la va colocando aquí en formato texto del elemento sin tener yo que escribirla, sino ya una información que tiene previamente cargada el elemento. ¿Listo? Vamos a pasar a esta de analizar. Como su nombre le indica, como para hacer análisis al modelo, análisis por ejemplo la información sobre el carbono y unos análisis bastante especializados. Miraremos el tema de las convenciones nuevamente, de este tema de las tablas de cantidades, si lo vamos a ver, es muy importante, muy chévere, te bota las cantidades automáticas y eso es muy bueno. Y vamos a mirar este tema entonces de masa y emplazamiento. Por aquí hacemos las topografías. ¿Listo? Entonces que necesito hacer la topografía de mi proyecto a través de esta, que necesito colocarle los árboles a la topografía, los caminos, los elementos urbanos, los parqueaderos, estas cosas lo puedo hacer por acá. Que necesito alinderar la propiedad, que necesito colocar las cotas de nivel, que necesito medir las cantidades de movimiento de tierra, lo puedo hacer por acá. ¿Listo? Y pues con esta opción de masa en situ yo puedo hacer como unas formas un poco más orgánicas. Bien, colaborar, esto es muy interesante. Entonces este tema de colaborar pues nos va a permitir trabajar en equipo, como cuando jugamos un videojuego en línea y estoy trabajando con mi compañero, estoy jugando con mi compañero y es en tiempo real. Así vamos a poder trabajar en tiempo real. ¿Listo?
Bien, en vista, esta de vista es muy interesante. ¿Por qué? Porque a través de ella yo puedo renderizar si quiero, aunque el programa pues no es como muy bueno. Con este complemento de bitrate pues la tarea se facilita y se hace mejor. Pero pues de nativo el render pues no es tan bueno. Pero sí, con esta puedo hacer las cortes, colocar alzados, hacer detalles, ver el objeto en 3D. Esta casita de acá es la misma de acá, esta pequeñita es la misma. Entonces esta opción tiene que ver con todo el tema de hacer las perspectivas, de hacer los detalles, de hacer los planos, de hacer los cortes. Tenemos todo el tema de las tablas de cantidades también. Bueno, si quiero modificar mi interfaz, que es el que estamos viendo, yo puedo aquí prender y apagar las barras. Fíjense cómo a medida que desmarco las barras van desapareciendo. Y si quiero volver a marcarlas, entonces vengo acá, navegador. Bueno, ese navegador de sistemas no lo vamos a usar en este momento. Navegador de proyectos y barra de propiedades, y creo que esas eran las que teníamos. Bien, gestionar son configuraciones propias del programa en la mayoría de los casos. Entonces poquito a poco vamos viéndolas. Listo, como ¿a qué me refiero? La geolocalización, por ejemplo, las coordenadas, información del proyecto, parámetros del proyecto. Vamos a ver qué son parámetros. Listo. Complementos aquí, por ejemplo, si yo le descargo un plugin de más, van apareciendo aquí. Es decir, o un complemento de más, como dice la palabra, algo que le complementa. Entonces, en este caso tengo algunas, como por ejemplo para exportar las tablas de cantidades a Excel de una manera más fácil, para crear las tablas de una manera más fácil, para cuantificar de una manera más fácil. Entonces lo vamos viendo ahí. Tenemos aquí el de bitrate que ya les habíamos hablado y el de modificar. Listo. Entonces en el de modificar, pues que vamos a ver. Entonces todas las herramientas que, como su nombre indica, pues nos sirven para hacer modificaciones a lo que ya está aquí modelado. Entonces necesitamos tener algo ahí modelado para modificar. Entonces en modificar tenemos modificar, que es mover, alinear, escalar, lo que vimos ahorita. Tenemos para cambiar de color, para el tipo de línea, para que se vean unas cosas y otras no, para medir, para unir, para separar, para demoler, para pintar, bueno, para recortar tenemos ahí. Bien, entonces esa es la barra principal en la que nosotros vamos a seleccionar las diferentes opciones de modelar y de modificar. ¿Listo? Esto tiene ahí su pestaña principal y las herramientas se agrupan en conjunto según lo que pues la función principal se agrupa por esa función como que permite hacer ciertas cosas, como cuál en este conjunto de crear, el conjunto de medir, el conjunto de vista, el conjunto de modificar, el conjunto de los controles. Bueno, como podemos ver, para construir, entonces todo este conjunto es para construir. Para la circulación, todo este conjunto, para modelo y así se va ubicando por conjuntos, por si queremos más o menos tener idea de cómo se agrupan estas herramientas. ¿Listo? Entonces tenemos otra herramienta, otra ventana muy importante, que es la ventana de propiedades. Entonces, como su nombre lo indica, nos va a mostrar la propiedad del elemento que estemos seleccionando. Entonces, en propiedades, ¿qué vamos a tener? Entonces tenemos acá por ejemplo, si yo selecciono este muro, me va a mostrar las propiedades del muro. Entonces me va a decir, por ejemplo, la longitud, el área, el volumen, me va a decir de qué piso a qué piso va. Entonces la base está en el nivel 1 y la altura está en el nivel 2, la parte superior. Tiene algún tipo de desfase, es decir, no inicia en el punto 0 de la base, sino un metro más arriba, no. Entonces aquí le ponemos 0. O algún tipo de desfase superior, es decir, se pasa de la parte superior del nivel superior, que en este momento está a 3 metros, o le falta tanta distancia, entonces lo podemos modificar por acá. En fin, en concreto, ahí nos muestra las propiedades del elemento que yo seleccione. Listo, entonces vamos a tratar de colocarlo nuevamente acá. Listo. Si yo selecciono una ventana, me aparece el gráfico de la ventana, el nombre de la ventana y las propiedades de la ventana. Si selecciono la puerta, pasa lo mismo con respecto a la puerta.
Y vamos aquí al siguiente, que es el navegador de proyectos. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí me va a agrupar los diferentes vistas que tenga el proyecto. Entonces tenemos en planos de planta, tenemos el nivel 1 y el nivel 2. Bien. En planos de techo, nivel 1 y nivel 2 vienen creados por defecto. ¿Por qué? Porque la plantilla que abrimos viene así. Vistas 3D. Entonces nuevamente vamos al 3D. Lo que hicimos con esta casita acá, aquí se va agrupando. Y los alzados, sur, este, norte. Entonces aquí vemos el alzado. ¿Listo? Si hago tablas de cantidades, las puedo ver acá. Las familias que tenga dentro del modelo también las puedo ver acá. Y en fin, todo este tema es el navegador de proyecto. ¿Listo? Que puedo ir minimizando o ampliando según lo que necesite. Aquí pues como una especie de arbolito o de diagrama ahí dependiente van saliendo las cositas. ¿Listo? Bien, vamos a volverla aquí al sitio. Vamos a tratar de colocarla. Entonces a veces pues se va colocando, se puede colocar una al lado de la otra. Entonces cuando nos resalte en azulito es que se va a colocar encima. Bien, esto lo puedo ampliar o hacer más angosto según lo que yo necesite. Entonces vamos a ver esta opción de acá. Esta es muy importante porque esta como tal no crea un elemento 3D, no modifica un elemento 3D de que mover, rotarlo, cortarlo, unirlo, no, pero sí me ayuda a gestionar el modelo para poder trabajar. Además que me le cambia mucho el tema de cómo puedo ver el modelo, colores o a blanco y negro o que se vean las líneas invisibles, en fin. Entonces tenemos aquí el tema de la escala que ya lo habíamos mencionado en algún momento. Nivel de detalle, que es muéstreme el modelo con más detalle o con menos detalle. Y así, estos elementos, por ejemplo, aquí muy importante, quiero que me muestre la sombra o no. Entonces a eso me refiero, a que pues me ayuda a manipular temas visuales de qué quiero que se vea o qué no quiero que se vea, como también me ayuda a gestionar para poder trabajar, porque a través de esto yo puedo ocultar cosas o quitar cosas. ¿Listo? Ahí poquito a poco vamos viendo. Bien, entonces pues eso es lo que ha sido por estas sesiones. Eso es todo por esta sesión. Espero les haya gustado. Entonces comentarle que vamos a trabajar estos proyectos. La siguiente sesión vamos a coger este plano y lo vamos a insertar. Listo, vamos a ver cómo lo insertamos y demás. Y lo empezamos a trabajar. No siendo más, quiero agradecerles por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.